Imagina que entras a una óptica cualquiera. Miras las vitrinas repletas de gafas. Ray-Ban, Oakley, Persol, Prada, Chanel, Versace, Armani, Burberry. Marcas diferentes, estilos diferentes, precios diferentes. Pero hay algo que no te dicen. Todas esas marcas, absolutamente todas, pertenecen a la misma empresa. Una sola compañía controla lo que ves, cómo lo ves y cuánto pagas por verlo. Y lo más inquietante es que probablemente nunca habías escuchado su nombre. EssilorLuxottica. Este es el imperio más silencioso y poderoso de la moda, la salud visual y el mercado óptico global. Una máquina perfecta de control vertical que domina desde la fábrica hasta tu rostro. Y detrás de todo esto hay una historia que suena a fábula imposible. La de un niño huérfano italiano que vivió en un asilo, aprendió a tallar metal y terminó construyendo uno de los monopolios más absolutos del capitalismo moderno. Hoy te voy a contar cómo Ray-Ban pasó de ser un proyecto militar estadounidense a convertirse en la joya de la corona de un imperio que factura más de 23.000 millones de dólares al año. Cómo un hombre llamado Leonardo Del Vecchio compró, absorbió y devoró a sus competidores hasta controlar el 80% del mercado mundial de gafas. Y cómo esa historia nos revela algo mucho más profundo sobre el poder, la ambición y la construcción de los imperios invisibles que gobiernan nuestras vidas. Por cierto, si te apasionan las historias de poder, dinero y legado, aquí encontrarás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que dieron forma al mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Pero antes de llegar al imperio, tenemos que entender el símbolo. Porque Ray-Ban no es solo una marca de gafas, es un ícono cultural, un objeto de deseo que trasciende generaciones, geografías y clases sociales. Para entender cómo se construyó ese poder simbólico, tenemos que viajar al origen. Y ese origen no está en una pasarela de moda ni en una boutique de lujo. Está en el cielo, a 10.000 metros de altura, dentro de la cabina de un avión militar estadounidense. Corría el año 1936. El mundo estaba en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, aunque pocos lo sabían todavía. Estados Unidos invertía cantidades masivas de dinero en su fuerza aérea. Los pilotos de combate enfrentaban un problema técnico que ponía en riesgo sus misiones. El resplandor del sol a gran altitud les provocaba dolores de cabeza, náuseas, fatiga visual extrema. Los rayos ultravioleta y la luz intensa que atravesaban el parabrisas de las cabinas no solo eran molestos, eran peligrosos. Un piloto con la visión comprometida era un piloto muerto. El teniente general John McCready, un aviador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocía bien este problema. Él mismo lo había experimentado en vuelos de alto rendimiento. Así que contactó a Bausch y Lomb, una empresa estadounidense fundada en 1853, especializada en óptica y equipamiento médico. La solicitud era clara. Necesitamos unas gafas que protejan los ojos de nuestros pilotos sin distorsionar su visión. Algo que bloquee los rayos dañinos, pero que permita ver con claridad absoluta. Bausch y Lomb aceptó el reto. Durante meses, sus ingenieros trabajaron en el desarrollo de lentes con una tecnología revolucionaria. Un cristal verde oscuro capaz de absorber el 85% de la luz visible y bloquear completamente los rayos ultravioleta e infrarrojos. El resultado fue un par de gafas con montura metálica, diseño envolvente y lentes de un verde profundo que parecían absorber la luz, como un agujero negro. Las llamaron anti-glare, anti-resplandor, y funcionaron a la perfección. Los pilotos militares las adoptaron de inmediato, las usaban en combate, en entrenamientos, en misiones secretas. Esas gafas se convirtieron en parte del uniforme, en un símbolo de élite, de valentía, de profesionalismo extremo. Pero Bausch y Lomb vio algo más allá del contrato militar. Vio un mercado civil esperando. Si esas gafas eran tan efectivas para los pilotos, ¿por qué no venderlas al público general? En 1937
apenas un año después de su creación, lanzaron el producto al mercado comercial con un nuevo nombre que lo decía todo: Ray-Ban. Literalmente, prohibir los rayos. El modelo que salió a la venta fue el Ray-Ban Aviator. Ese diseño de gota invertida, con lentes grandes y montura delgada, se convirtió en un éxito instantáneo. No solo porque funcionaba, realmente protegía los ojos del sol, sino porque llevaba implícito un mensaje poderoso. Quien usaba esas gafas no era una persona común. Era alguien intrépido, aventurero, valiente. Alguien que volaba alto, literal y metafóricamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, la imagen de los pilotos estadounidenses con sus Ray-Ban Aviator se difundió por todo el mundo. Fotografías de guerra, noticieros, revistas. Esos hombres con cazadoras de cuero, uniformes impecables y gafas oscuras se convirtieron en héroes de la cultura popular. Y cuando regresaron a casa, trajeron consigo ese estilo. Las gafas dejaron de ser solo un instrumento funcional y se transformaron en un accesorio de moda, en un símbolo de estatus, en un objeto de deseo. Bausch y Lomb entendió perfectamente este fenómeno y comenzó a explotar esa narrativa. Ray-Ban no vendía solo protección solar, vendía identidad, vendía pertenencia, vendía la promesa de ser diferente, de estar por encima del resto, y esa promesa funcionó durante décadas. En 1952, la compañía lanzó otro modelo que marcaría la historia: el Ray-Ban Wayfarer, un diseño radicalmente distinto al Aviator. Montura gruesa de acetato, forma trapezoidal, lentes más pequeñas. Era una gafa más urbana, más juvenil, más rebelde. Y aunque al principio las ventas fueron modestas, el Wayfarer encontró su momento dorado en la década de los 50 y 60, gracias a algo que Bausch y Lomb no podía controlar pero sí aprovechar: Hollywood. Las estrellas de cine comenzaron a usar Ray-Ban. James Dean las llevó en Rebelde sin causa. Audrey Hepburn las lució en Breakfast at Tiffany's. Bob Dylan, icono de la contracultura, no se separaba de ellas. Las gafas dejaron de ser un accesorio militar o funcional. Ahora eran arte, rebeldía, sofisticación. Cada aparición en pantalla era publicidad gratuita. Cada fotografía de una celebridad con Ray-Ban era un empujón más hacia el Olimpo de las marcas globales. Y sin embargo, a pesar de todo ese éxito cultural, a finales de los años 80, Ray-Ban enfrentaba un problema existencial. Se había vuelto demasiado común. Todo el mundo tenía unas Ray-Ban, o peor aún, todo el mundo tenía unas gafas que parecían Ray-Ban. El mercado estaba inundado de imitaciones, de copias baratas que erosionaban el valor de la marca. Las ventas comenzaron a caer. El prestigio se diluyó. Ray-Ban, que había sido el símbolo definitivo del estilo estadounidense, empezaba a verse anticuado, predecible, aburrido. Bausch y Lomb intentó reaccionar. Lanzó nuevos modelos, hizo campañas publicitarias, buscó embajadores de marca. Pero nada funcionaba. La compañía estaba en crisis. Y entonces llegó la decisión que cambiaría todo. En 1999, Bausch y Lomb vendió Ray-Ban. La compró un grupo italiano que casi nadie conocía fuera del mundo de la óptica. Se llamaba Luxottica y estaba dirigida por un hombre que llevaba décadas planeando este momento. Un hombre cuya historia parecía sacada de una novela de Dickens. Para entender cómo se construyó el imperio de EssilorLuxottica, hay que entender primero a su arquitecto. Porque Leonardo del Vecchio no era un heredero de fortuna. No venía de una familia de empresarios. No estudió en universidades de élite. Su historia es mucho más cruda, mucho más improbable, mucho más fascinante. Leonardo del Vecchio nació el 22 de mayo de 1935 en Milán, Italia. Su padre murió antes de que él naciera. Su madre, una humilde vendedora ambulante, quedó sola con 5 hijos, en una Italia devastada por la pobreza y la inestabilidad política. No tenía recursos para alimentarlos, así que tomó la decisión más dolorosa que una madre puede tomar: entregar a Leonardo a un orfanato.
El niño creció en el Martinit, un asilo para huérfanos en Milán. Era un lugar duro, gris, donde los niños aprendían oficios prácticos para sobrevivir en el mundo. No había espacio para los sueños, solo para la disciplina y el trabajo. A los 7 años, Leonardo ya estaba aprendiendo a trabajar el metal. A los 14, dejó el orfanato y entró como aprendiz en una fábrica que fabricaba piezas para automóviles y medallas. Allí aprendió el arte de tallar, pulir, ensamblar. Trabajaba 12 horas al día, ganaba casi nada, pero observaba todo. Leonardo era inteligente, terriblemente inteligente, y también era ambicioso. No quería ser un operario toda su vida, quería más. Así que a los 22 años, en 1957, tomó una decisión audaz. Abrió su propio taller, no en Milán, donde la competencia era feroz, sino en Agordo, un pequeño pueblo en las montañas del norte de Italia. Un lugar remoto, rodeado de nieve y bosques, donde casi nadie fabricaba nada. ¿Qué iba a producir Leonardo en ese taller? Piezas para gafas, específicamente monturas metálicas. Era un mercado diminuto, casi artesanal, pero Leonardo vio lo que otros no, que las gafas no eran solo un producto médico, eran moda, eran identidad, y si lograba fabricar monturas de alta calidad a bajo costo, podría conquistar ese mercado. Empezó con un puñado de empleados. Trabajaban en condiciones precarias, con maquinaria vieja, en un taller helado, pero Leonardo era implacable, perfeccionista, obsesivo. Cada montura tenía que ser impecable. Cada detalle importaba. Y poco a poco su reputación creció. Las ópticas comenzaron a comprar sus productos. Luego vinieron las marcas internacionales. Leonardo expandió el taller, contrató más gente, compró mejores máquinas. En 1961, apenas 4 años después de empezar, ya tenía una pequeña fábrica con más de 14 empleados. La llamó Luxottica. El nombre era una combinación de luxo, que evocaba lujo, y ótica, que en italiano significa óptica. Desde el principio, Leonardo tenía claro que no quería competir en el segmento bajo del mercado. Quería ser premium. Quería que Luxottica fuera sinónimo de calidad, de estilo, de exclusividad. Pero Leonardo no era solo un fabricante brillante. Era un estratega despiadado. Entendió algo que muy pocos empresarios comprenden, que el verdadero poder no está en fabricar productos. Está en controlar toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la venta final, desde la materia prima hasta el consumidor. Y para lograr eso, necesitaba hacer algo radical: integración vertical. En los años 70, Leonardo empezó a comprar distribuidoras de gafas. Ya no solo fabricaba monturas, ahora también las vendía. Luego, compró tiendas minoristas, cadenas enteras de ópticas en Italia, luego en Europa. Cada adquisición era un paso más hacia el control total del mercado. Sus competidores lo miraban con recelo. ¿Qué estaba haciendo este antiguo huérfano de Agordo? Estaba construyendo un monopolio, y apenas comenzaba. En 1974, Luxottica dio un salto cualitativo. Comenzó a fabricar gafas bajo licencia para marcas de moda de lujo. En lugar de competir contra Armani o Versace, Leonardo les ofreció un trato. Ustedes diseñan, nosotros fabricamos, todos ganamos. Las marcas de Sorios de Zona Moda aceptaron encantadas. No querían invertir en fábricas ni en logística. Querían poner su logo en un producto premium y cobrar por él. Luxottica se encargó del resto. Este modelo de negocio fue revolucionario. Leonardo convirtió a Luxottica en el proveedor invisible de casi todas las grandes marcas de moda del mundo. Prada, Chanel, Dolce y Gabbana, Bulgari, Tiffany, todas fabricaban sus gafas con Luxottica. Y Leonardo cobraba regalías por cada par vendido. Era un río de dinero constante, predecible, gigantesco. Pero aún faltaba la jugada maestra, porque hasta ese momento Luxottica fabricaba y distribuía gafas de otras marcas, pero no tenía ninguna marca icónica propia. Y eso era un problema, porque en el negocio de la moda, la marca lo es todo. Así que Leonardo comenzó a buscar. Quería comprar una marca de gafas que fuera reconocida mundialmente, una marca con historia, con prestigio, con poder simbólico.
y en 1999 encontró la pieza perfecta, Ray-Ban. Cuando Bausch y Lomb puso en venta Ray-Ban en 1999, muchos pensaron que era una locura. Ray-Ban era una marca histórica, pero estaba en declive. Las ventas habían caído más del 50% en una década. La marca parecía agotada, sin rumbo, sin futuro. Pero Leonardo Del Vecchio vio algo que los demás no: potencial dormido. Luxottica pagó $640 millones por Ray-Ban, una cifra enorme para una marca que estaba en crisis. Muchos analistas dijeron que Leonardo había pagado de más, que era un error estratégico, que Ray-Ban nunca recuperaría su gloria pasada. Estaban completamente equivocados. Leonardo no compró Ray-Ban para seguir haciendo lo mismo que Bausch y Lomb. Compró Ray-Ban para reconstruirla desde cero. Y tenía un plan muy claro. Primero, reposicionar la marca. Ray-Ban había perdido su mística porque estaba en todas partes. Había que hacerla exclusiva otra vez, deseable otra vez. Así que Luxottica redujo drásticamente la distribución. Sacó las gafas de las tiendas genéricas y las colocó solo en puntos de venta selectos. Subió los precios. Limitó la producción de ciertos modelos. Creó escasez artificial. Segundo, revivir los modelos clásicos con un toque moderno. El Aviator y el Wayfarer volvieron al mercado con nuevos colores, nuevos materiales, ediciones limitadas. Cada lanzamiento era un evento. Cada colaboración con diseñadores o celebridades generaba expectativa. Leonardo convirtió a Ray-Ban en una marca de culto otra vez. Y tercero, product placement masivo. Luxottica invirtió millones en colocar Ray-Ban en películas, series de televisión, videoclips musicales. Tom Cruise usó Aviators en Top Gun en 1986, cuando Bausch y Lomb todavía era dueña de la marca. Pero cuando Luxottica tomó el control, multiplicó esa estrategia. Will Smith en Men in Black. Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street. Cada aparición en pantalla era publicidad subliminal perfecta. El resultado fue espectacular. En menos de 5 años, las ventas de Ray-Ban se multiplicaron por 10. La marca pasó de estar moribunda a ser una de las más rentables del portafolio de Luxottica. Y Leonardo demostró algo fundamental: que con la estrategia correcta, incluso una marca en declive puede resucitar y dominar. Pero Ray-Ban fue solo el principio, porque una vez que Leonardo probó el sabor de controlar una marca icónica, no pudo detenerse, y comenzó una ola de adquisiciones que transformaría a Luxottica en un coloso global. A partir de la compra de Ray-Ban, Leonardo Del Vecchio desplegó una estrategia de crecimiento implacable. Cada año compraba una nueva marca, una nueva cadena de tiendas, una nueva fábrica. Y cada adquisición aumentaba su poder de negociación, su control del mercado, su capacidad de dictar precios. En el año 2000, Luxottica compró Sunglass Hut, la cadena de tiendas de gafas de sol más grande del mundo. De repente, Leonardo no solo fabricaba las gafas, también controlaba dónde se vendían. Si eras una marca competidora y querías vender en Sunglass Hut, tenías que negociar con Luxottica. Y Luxottica siempre prefería sus propias marcas. En 2001, Luxottica adquirió Oakley, la marca estadounidense favorita de deportistas y entusiastas del deporte extremo. Oakley había intentado resistirse a Luxottica durante años. Incluso había peleado públicamente contra Leonardo, acusándolo de prácticas monopolísticas. Pero al final cayó. Luxottica pagó $2.100 millones y sumó otra marca icónica a su colección. Luego vinieron más adquisiciones. Persol, una marca italiana de gafas clásicas. Oliver Peoples, el favorito de los hipsters y los intelectuales. Alain Micli, sinónimo de diseño vanguardista. Cada compra eliminaba un competidor del mercado. Cada compra consolidaba el poder de Luxottica. Pero Leonardo no se limitó a comprar marcas de gafas. También compró cadenas de ópticas en todo el mundo. En Estados Unidos adquirió LensCrafters, Target Optical, Pearl Vision. En Australia compró OPSM. En China
invirtió miles de millones en expandir su red de tiendas. Y en cada país, su modelo era el mismo: controlar la fabricación, la distribución y la venta. Desde la fábrica hasta tu rostro. El resultado fue un nivel de integración vertical que pocos sectores económicos han visto jamás. Luxottica no solo fabricaba el 80% de las monturas de gafas de marca en el mundo. También era dueña de las principales cadenas donde se vendían esas gafas. Y además, tenía contratos de licencia con prácticamente todas las marcas de lujo del planeta. Prada, Chanel, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Coach, Tiffany, Burberry. Todas dependían de Luxottica para fabricar y distribuir sus gafas. Los críticos comenzaron a levantar la voz. Economistas, reguladores, medios de comunicación, todos señalaban que Luxottica tenía un poder excesivo, que su dominio del mercado era anticompetitivo, que los consumidores estaban pagando precios inflados porque no había competencia real. Leonardo respondía con una sonrisa tranquila. Decía que Luxottica simplemente era más eficiente que sus competidores, que ofrecía mejor calidad, que los consumidores elegían sus productos libremente. Y técnicamente tenía razón. Nadie obligaba a nadie a comprar Ray-Ban. Pero cuando todas las alternativas también pertenecen a Luxottica, ¿realmente hay elección? Para principios de la década de 2010, Luxottica era imparable. Facturaba más de 9.000 millones de euros al año. Tenía más de 80.000 empleados en todo el mundo. Sus acciones cotizaban en la bolsa de Milán con valoraciones estratosféricas. Y Leonardo del Vecchio, el antiguo huérfano de Agordo, era uno de los hombres más ricos de Italia, con una fortuna personal estimada en más de 20.000 millones de dólares. Pero aún faltaba el movimiento más audaz de todos, porque Leonardo no se conformaba con dominar el mercado de las monturas. Quería dominar todo el mercado óptico, y para eso necesitaba controlar también las lentes. Y ahí es donde entra Essilor. Mientras, Leonardo del Vecchio construía su imperio de monturas en Italia. En Francia, había otra compañía que dominaba silenciosamente el mercado de las lentes oftálmicas. Essilor. Fundada en 1972 mediante la fusión de dos compañías francesas históricas, Essel y Essilor. Essilor se especializaba en fabricar lentes correctivas, lentes progresivas, tratamientos antirreflejo, tecnología fotocromática. Todo lo que va dentro de la montura. Essilor no era una marca de moda. No tenía el glamour de Ray-Ban ni la presencia mediática de Oakley, pero era igual de poderosa, porque prácticamente todas las lentes graduadas del mundo pasaban por sus fábricas o usaban sus tecnologías. Varilux, Crizal, Transitions, todas eran marcas de Essilor. Si alguna vez has comprado gafas graduadas, hay una probabilidad altísima de que las lentes fueran fabricadas o licenciadas por Essilor. Al igual que Luxottica, Essilor había crecido mediante adquisiciones. Compró laboratorios ópticos en Europa, Asia, América. Invirtió fuertemente en investigación y desarrollo. Patentó tecnologías que se volvieron estándar en la industria. Y como resultado, se convirtió en el líder mundial indiscutido en su sector. En 2017, Essilor facturaba más de 7.000 millones de euros al año. Era una máquina perfecta, pero le faltaba algo: control sobre las monturas y la distribución minorista. Leonardo del Vecchio lo vio claro. Si lograba fusionar Luxottica con Essilor, tendría el monopolio completo. No solo controlaría las monturas y las tiendas, sino también las lentes. Sería dueño de toda la cadena de valor óptico, desde el primer diseño hasta el último ajuste en la cara del cliente. Y entonces comenzó una de las negociaciones empresariales más complejas de la historia reciente. Porque no era una simple compra. Era una fusión entre dos gigantes de tamaño similar, en países diferentes, con culturas corporativas distintas. Pero Leonardo era un maestro de la negociación. Y en 2017, después de meses de conversaciones, se anunció oficialmente. Luxottica y Essilor se fusionarían para crear una nueva compañía llamada Essilor Luxottica. La fusión se completó en octubre de 2018. El valor combinado de la nueva empresa era de casi 50.000 millones de euros. Era el mayor fabricante y distribuidor de gafas del mundo. Y Leonardo del Vecchio,
con 83 años de edad, se convirtió en el accionista más grande de EssilorLuxottica. El huérfano de Milán había llegado a la cima absoluta. Hoy, EssilorLuxottica es un coloso que opera en más de 150 países. Tiene más de 190.000 empleados, factura más de 23.000 millones de euros al año y controla aproximadamente el 80% del mercado mundial de gafas de marca. Pero lo más impresionante no son esas cifras. Lo impresionante es cómo opera, porque EssilorLuxottica es un imperio invisible. La mayoría de los consumidores no sabe que existe, pero cada vez que compran unas gafas, están pagándole a EssilorLuxottica. Veamos cómo funciona su poder. Fabricación de monturas. EssilorLuxottica fabrica directamente las siguientes marcas: Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver Peoples, Allen Mickley, Vogue Eyewear, Arnett, Costa del Mar y muchas más. Si compras cualquiera de estas marcas, le estás comprando directamente a EssilorLuxottica. Licencias de marcas de lujo. EssilorLuxottica tiene acuerdos de licencia para fabricar gafas bajo las marcas Prada, Chanel, Versace, Dolce y Gabbana, Armani, Burberry, Bulgari, Coach, Michael Kors, Tiffany, Valentino, Miu Miu, Ralph Lauren, Tory Burch y decenas más. Si compras gafas de cualquiera de estas marcas, aunque no lo sepas, fueron fabricadas por EssilorLuxottica. Distribución minorista. EssilorLuxottica es dueña de las principales cadenas de ópticas del mundo: Sunglass Hut, LensCrafters, Pearle Vision, Target Optical, Sears Optical, OPSM, GMO y otras. Si compras gafas en cualquiera de estas tiendas, el dinero va a EssilorLuxottica. Incluso si compras una marca que no fabrican ellos, parte de ese dinero va a sus arcas, porque controlan el punto de venta. Lentes y tecnología. Gracias a EssilorLuxottica controla las principales marcas de lentes: Varilux, lentes progresivas; Crizal, tratamiento antirreflejo; Transitions, lentes fotocromáticas; Xperio, lentes polarizadas. Si tus gafas tienen cualquiera de estas tecnologías, estás usando productos de EssilorLuxottica. Seguros de visión. En Estados Unidos, EssilorLuxottica es socio de las principales aseguradoras de salud visual. Cuando un seguro médico te cubre la compra de gafas, es muy probable que te envíen a una óptica que forma parte de la red de EssilorLuxottica. El círculo se cierra completamente. El resultado de todo esto es que EssilorLuxottica tiene un poder de mercado extraordinario. Puede dictar precios, puede decidir qué marcas se venden en qué tiendas, puede negociar condiciones leoninas con sus proveedores porque saben que no tienen alternativa, y puede cobrar márgenes de beneficio altísimos porque los consumidores no tienen forma de escapar de su ecosistema. ¿Cuánto cuestan realmente unas gafas? Según diversos estudios, fabricar un par de gafas de montura y lentes básicas cuesta entre 15 y 30 dólares. Pero en la tienda, esas mismas gafas se venden por 300, 400, incluso 600 dólares. ¿Por qué? Porque el consumidor no está pagando solo por el objeto, está pagando por la marca, por el diseño, por la experiencia de compra. Y sobre todo, está pagando por la falta de alternativas reales. EssilorLuxottica no es el único actor en el mercado de gafas. Existen otras marcas, otros fabricantes, otras tiendas, pero su poder de mercado es tan grande que funciona prácticamente como un monopolio. Y eso genera preguntas éticas y legales importantes. Cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, cómo se levantaron imperios empresariales y qué familias dominaron la historia, este canal te trae historias reales cada semana, mezclando ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el rumbo del mundo. El dominio de EssilorLuxottica no ha pasado desapercibido. Durante años, economistas, reguladores y defensores del consumidor han señalado que la compañía tiene un poder excesivo y que eso perjudica a los consumidores. Las críticas se centran en varios puntos. Precios inflados. El argumento es simple. Cuando una empresa controla el 80% del mercado, puede fijar precios mucho más altos de lo que el mercado competitivo permitiría.
Y eso es exactamente lo que ha pasado con las gafas. En países donde EssilorLuxottica tiene menos presencia, como en algunos mercados asiáticos, las gafas son significativamente más baratas. Esto sugiere que los precios en Europa y Estados Unidos no reflejan el costo real de producción, sino el poder de mercado de EssilorLuxottica. Competencia limitada. Cuando una empresa fabrica la mayoría de las marcas y controla las principales tiendas, la competencia se vuelve ilusoria. Puedes entrar a una óptica y ver 20 marcas diferentes en las vitrinas. Pero si 18 de esas marcas pertenecen a la misma empresa, ¿realmente hay competencia? El consumidor tiene la ilusión de elegir, pero en realidad está eligiendo entre productos de la misma compañía. Barreras de entrada. El dominio de EssilorLuxottica hace casi imposible que nuevos competidores entren al mercado. Si eres un fabricante pequeño de gafas, ¿cómo vas a competir contra una empresa que tiene economías de escala gigantescas, acuerdos exclusivos con todas las marcas de lujo y control sobre las principales cadenas de distribución? No puedes. Y eso ahoga la innovación y mantiene el statu quo. Prácticas anticompetitivas. Ha habido acusaciones de que EssilorLuxottica usa su poder de mercado para presionar a minoristas independientes. Por ejemplo, hay casos documentados de tiendas que fueron amenazadas con perder el suministro de ciertas marcas si no aceptaban condiciones desfavorables, o de marcas pequeñas que fueron excluidas de las cadenas de EssilorLuxottica porque representaban competencia directa para sus propios productos. Ante estas críticas, EssilorLuxottica ha respondido siempre de la misma manera, negando que tenga un monopolio. Su argumento es que el mercado de gafas es global y competitivo, y que existen muchas otras empresas fabricando y vendiendo gafas. Safilo, Marchón, Marcolin, Derrigo, todos son competidores legítimos. Y además, señalan que la industria de la moda es naturalmente concentrada porque las economías de escala son fundamentales. Fabricar gafas de alta calidad requiere inversión masiva en diseño, tecnología, marketing, distribución. Solo las grandes empresas pueden hacerlo eficientemente. Pero los críticos responden que ese argumento ignora la realidad del poder de mercado. Sí, existen otros fabricantes, pero ninguno tiene el alcance, la integración vertical y el control sobre marcas y canales de distribución que tiene EssilorLuxottica. Y eso le da un poder desproporcionado para influir en precios y condiciones de mercado. En 2018, justo cuando se completó la fusión entre Luxottica y Essilor, la Comisión Europea aprobó la operación con ciertas condiciones. EssilorLuxottica tuvo que vender algunos activos menores para evitar concentraciones excesivas en mercados específicos. Pero en general, la fusión fue aprobada. Los reguladores consideraron que los beneficios de la integración, mayor eficiencia, mejor acceso a tecnología, reducción de costos, superaban los riesgos anticompetitivos. Esa decisión fue controvertida. Muchos economistas argumentaron que la Comisión Europea había sido demasiado permisiva, que había subestimado el poder real de EssilorLuxottica y que en unos años los consumidores pagarían el precio en forma de gafas aún más caras y menos opciones reales. Hasta ahora, esas predicciones no se han cumplido completamente. Los precios de las gafas han seguido subiendo, pero no de forma dramática. Y han surgido algunas alternativas, especialmente en el mercado online. Empresas como Warby Parker en Estados Unidos o Maikita en Alemania han intentado ofrecer gafas de calidad a precios más bajos, evitando los canales tradicionales dominados por EssilorLuxottica. Pero estas empresas siguen siendo pequeñas en comparación, y aún no está claro si podrán crecer lo suficiente como para representar una amenaza real al dominio de EssilorLuxottica. Para entender completamente el poder de EssilorLuxottica, hay que entender cómo funciona su modelo de negocio, porque no se trata solo de vender gafas, se trata de maximizar el valor en cada etapa de la cadena de producción y distribución. Etapa 1. Diseño y marca. EssilorLuxottica invierte cientos de millones de euros al año en diseño. Tiene equipos de diseñadores en Milán, París, Nueva York, Los Ángeles. Cada temporada lanzan decenas de nuevos modelos
y cada modelo está pensado para atraer a un segmento específico de consumidores. ¿Quieres algo clásico? Ray-Ban Aviator. ¿Algo deportivo? Oakley. ¿Algo intelectual? Oliver Peoples. ¿Algo ultralujoso? Chanel. Cada marca habla a una identidad diferente, y eso permite a EssilorLuxottica capturar prácticamente todos los nichos del mercado. Pero el diseño es solo el principio. Lo realmente valioso es la marca, y EssilorLuxottica ha invertido décadas construyendo el valor simbólico de sus marcas. Ray-Ban no es solo un par de gafas, es un símbolo de rebeldía, de estilo, de coolness. Oakley no es solo protección deportiva, es un símbolo de rendimiento, de profesionalismo, de aventura. Esa construcción simbólica no ocurre por accidente. Es el resultado de miles de millones de dólares invertidos en publicidad, product placement, patrocinios, colaboraciones con celebridades. Etapa 2. Fabricación. EssilorLuxottica tiene fábricas en Italia, China, Estados Unidos, Brasil, India. Producen millones de gafas al año, y gracias a las economías de escala, pueden fabricar cada unidad a un costo muy bajo. Pero la clave no es solo la eficiencia en la producción. La clave es que controlan todo el proceso, desde la elección de materiales hasta el ensamblaje final. Esto les permite mantener estándares de calidad altos y reducir costos de forma simultánea. Además, como fabrican tanto para sus propias marcas como para marcas licenciadas, pueden distribuir los costos fijos de sus fábricas entre múltiples productos. Eso les da una ventaja competitiva enorme frente a fabricantes más pequeños que solo producen para una o dos marcas. Etapa 3. Distribución mayorista. Una parte de la producción de EssilorLuxottica se vende a través de distribuidores independientes y ópticas no afiliadas. Aquí, la compañía actúa como proveedor tradicional, vende las gafas a precio mayorista y el minorista añade su margen. Pero incluso en este canal, EssilorLuxottica tiene ventaja porque puede ofrecer las marcas más deseadas del mercado. Si eres una óptica independiente y no vendes Ray-Ban, estás perdiendo clientes. Así que no tienes más remedio que negociar con EssilorLuxottica. Y ellos lo saben. Etapa 4. Venta minorista. Aquí es donde EssilorLuxottica maximiza sus márgenes, porque cuando venden a través de sus propias tiendas, Sunglass Hut, LensCrafters, etc., se quedan con todo el valor. No hay intermediarios, no hay distribuidores. El margen de beneficio puede llegar al 70 o incluso 80% sobre el costo de producción. Piénsalo. Fabricas unas gafas por $20. Las vendes en tu propia tienda por $300. Te quedas con $280 de margen. Eso es una rentabilidad extraordinaria. Y es posible porque controlas toda la cadena. Pero hay más, porque en sus tiendas, EssilorLuxottica también vende lentes graduadas. Y ahí es donde entra Essilor. Las lentes graduadas tienen márgenes aún más altos que las monturas. Pueden costar $30 fabricarlas, pero se venden por $200 o $300 adicionales. Y como la mayoría de las personas que usan gafas necesitan lentes graduadas, esto multiplica el valor promedio de cada transacción. Además, EssilorLuxottica ofrece seguros y servicios adicionales, garantías extendidas, tratamientos especiales para las lentes, ajustes personalizados. Cada servicio adicional es una oportunidad de aumentar el ticket promedio. Y los consumidores, que ya están gastando varios cientos de dólares en gafas, tienden a aceptar estos extras porque el costo marginal parece pequeño en comparación. El resultado de todo esto es que EssilorLuxottica tiene uno de los márgenes operativos más altos de cualquier empresa de bienes de consumo. Alrededor del 20% de sus ingresos se convierten en beneficio neto. Eso es extraordinario. Y es posible gracias a la integración vertical y al poder de mercado. Volvamos ahora a Ray-Ban, porque la historia de Ray-Ban bajo EssilorLuxottica es una lección magistral de gestión de marca. Cuando Leonardo Del Vecchio compró Ray-Ban en 1999, la marca estaba moribunda. Hoy, 25 años después, Ray-Ban es una de las marcas de gafas más valiosas del mundo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Primero,
EssilorLuxottica reposicionó a Ray-Ban como una marca premium pero accesible. No es ultralujosa como Chanel o Prada, pero tampoco es barata. Está en ese punto medio perfecto donde la mayoría de los consumidores pueden aspirar a comprarla, pero todavía se siente especial. Segundo, relanzaron los modelos clásicos con variaciones infinitas. El Aviator y el Wayfarer siguen siendo los modelos más vendidos, pero ahora puedes comprarlos en docenas de colores, materiales, tamaños. Hay Aviators dorados, plateados, negros, espejados. Hay Wayfarers en acetato, en metal, en combinaciones bicolor. Esta diversificación permite a Ray-Ban capturar diferentes gustos sin diluir la identidad central de la marca. Tercero, lanzaron colaboraciones estratégicas. Ray-Ban por Ferrari, Ray-Ban por Scuderia Ferrari, Ray-Ban Stories, gafas inteligentes desarrolladas en Minotaur en colaboración con Meta. Cada colaboración genera expectativa, prensa y ventas, y posiciona a Ray-Ban como una marca innovadora que no se queda en el pasado. Cuarto, invirtieron masivamente en marketing digital. Ray-Ban tiene una presencia enorme en Instagram, TikTok, YouTube. Trabajan con influencers de todo el mundo. Cada temporada lanzan campañas virales. Y todo eso mantiene a la marca relevante para las nuevas generaciones que no vivieron la era dorada de Tom Cruise en Top Gun. Y quinto, product placement constante. Si ves una película de Hollywood o una serie de Netflix donde un personaje lleva gafas de sol, hay una probabilidad muy alta de que sean Ray-Ban. Eso no es casualidad. Es resultado de acuerdos de colocación de producto que EssilorLuxottica negocia con estudios de cine y plataformas de streaming. Cada aparición en pantalla vale millones en publicidad implícita. El resultado de todo esto es que Ray-Ban factura más de 3.000 millones de dólares al año. Es, por sí sola, una de las marcas de moda más rentables del mundo. Y su valor simbólico sigue siendo inmenso. Usar Ray-Ban todavía significa algo. Todavía comunica estilo, actitud, confianza. Y mientras eso siga siendo cierto, la marca seguirá vendiendo. Pero el dominio de EssilorLuxottica no es absoluto. En la última década ha surgido una nueva ola de competidores que están intentando romper su hegemonía. Y lo están haciendo desde un frente inesperado: Internet. Warby Parker, fundada en 2010 por 4 amigos de la Escuela de Negocios, se propuso un objetivo simple pero radical: vender gafas de calidad a precios razonables, sin pasar por los canales tradicionales dominados por EssilorLuxottica. Su modelo era directo al consumidor. Diseñaban y fabricaban sus propias gafas. Las vendían solo online, al principio, o en sus propias tiendas, después, y las ofrecían a un precio de $95, una fracción de lo que costaban las Ray-Ban o las Oakley. La propuesta de valor de Warby Parker era clara. Las gafas no deberían costar $300. Ese precio es artificial. Es resultado de un mercado controlado por un monopolio. Nosotros podemos ofrecerte la misma calidad por una quinta parte del precio. Y el mensaje resonó. Warby Parker creció de forma explosiva. En su primer año, vendieron más de 50.000 gafas. En 5 años, ya estaba valorada en más de $1.000 millones. En 2021, salió a bolsa con una valoración de $6.000 millones. Warby Parker representaba una amenaza existencial para EssilorLuxottica, porque demostraba que el modelo tradicional era vulnerable, que los consumidores estaban dispuestos a abandonar las marcas establecidas si encontraban alternativas más baratas y accesibles, y sobre todo demostraba que Internet permitía saltarse los canales de distribución tradicionales, eliminando así el principal poder de EssilorLuxottica. Pero EssilorLuxottica no se quedó de brazos cruzados. Respondió en varios frentes. Primero, lanzó su propia marca directa al consumidor: Ray-Ban Stories y expansión de venta online. Si los consumidores querían comprar por Internet, EssilorLuxottica les daría esa opción. Reforzaron sus tiendas online, mejoraron la experiencia de usuario, ofrecieron pruebas virtuales usando realidad aumentada y mantuvieron precios competitivos online, aunque no tan bajos como Warby Parker. Segundo, invirtió en tecnología. Las gafas inteligentes Ray-Ban Stories
desarrolladas con Meta, son un ejemplo perfecto. Son gafas con cámaras integradas, micrófonos, conectividad Bluetooth, pueden tomar fotos, grabar videos, hacer llamadas. Es un producto que Warby Parker no puede replicar porque no tiene el capital, la tecnología ni las alianzas estratégicas necesarias. Tercero, mantuvo su ventaja en marcas de lujo y producto premium. Warby Parker puede competir en el segmento de precios medios, pero no puede competir en el segmento de lujo. Si quieres unas gafas de Chanel, de Versace o incluso unas Ray-Ban Aviator clásicas con toda su carga simbólica, tienes que comprarlas a EssilorLuxottica. Y ese segmento sigue siendo enormemente rentable. Hasta ahora, Warby Parker y otras marcas directas al consumidor han logrado arañar unos pocos puntos de participación de mercado, pero no han logrado destronar a EssilorLuxottica. La razón es simple. El poder de las marcas establecidas es difícil de superar. Ray-Ban, Oakley, Persol, esas marcas tienen décadas de historia, de presencia cultural, de asociaciones emocionales. Warby Parker puede ofrecer gafas más baratas, pero no puede ofrecer la misma identidad. Y para muchos consumidores, la identidad importa más que el precio. Leonardo Del Vecchio murió el 27 de junio de 2022 a los 87 años de edad. Su muerte marcó el fin de una era, pero no el fin de su imperio, porque EssilorLuxottica estaba tan sólidamente construida, tan profundamente integrada en el mercado global, que podía funcionar sin él. Hoy, la compañía está dirigida por Francesco Milleri, un antiguo colaborador cercano de Del Vecchio. Y la estrategia sigue siendo la misma: crecimiento por adquisición, expansión geográfica, innovación tecnológica. Pero hay nuevos frentes abiertos. Expansión en Asia, China, India y el sudeste asiático son mercados gigantescos con millones de consumidores emergentes que están empezando a comprar gafas de marca. EssilorLuxottica está invirtiendo miles de millones en abrir tiendas, formar alianzas con distribuidores locales y adaptar sus productos a gustos regionales. El potencial de crecimiento en Asia es enorme. Y si EssilorLuxottica logra replicar en China el mismo dominio que tiene en Europa y Estados Unidos, su poder será prácticamente imbatible. Gafas inteligentes. Este es probablemente el frente más importante, porque si el futuro de las gafas es la integración con tecnología, realidad aumentada, asistentes virtuales, monitoreo de salud, entonces EssilorLuxottica necesita estar a la vanguardia de esa revolución. Las Ray-Ban Stories son solo el principio. Se espera que en los próximos años, EssilorLuxottica lance versiones más avanzadas con pantallas integradas, sensores biométricos, navegación GPS, gafas que no solo protejan tus ojos o corrijan tu visión, sino que aumenten tu realidad. Este es un campo donde gigantes tecnológicos como Apple, Google y Meta están compitiendo ferozmente. Todos quieren ser los primeros en lanzar las gafas inteligentes definitivas. EssilorLuxottica tiene una ventaja. Saben fabricar gafas que la gente realmente quiere usar. Saben cómo hacer que un producto sea cómodo, estético, deseable, pero necesitan la tecnología. Por eso sus alianzas con empresas como Meta son estratégicas. Combinan el know-how de EssilorLuxottica en diseño y moda con la capacidad tecnológica de Silicon Valley. Sostenibilidad. Este es un tema cada vez más importante para los consumidores. La industria de la moda, incluida la de las gafas, tiene un impacto ambiental significativo. EssilorLuxottica ha comenzado a responder con iniciativas de sostenibilidad, uso de materiales reciclados, reducción de emisiones en sus fábricas, programas de reciclaje de gafas viejas, pero los críticos argumentan que estas medidas son insuficientes, que una empresa de ese tamaño tiene la responsabilidad de liderar una transformación real de la industria y que hasta ahora EssilorLuxottica ha hecho lo mínimo necesario para mejorar su imagen pública sin comprometer sus márgenes de beneficio. Regulación. Este es el factor más impredecible, porque si los gobiernos deciden que EssilorLuxottica tiene demasiado poder de mercado, podrían imponer regulaciones que limiten su capacidad de adquirir competidores, de controlar precios
o de integrar verticalmente nuevos segmentos. En Europa y Estados Unidos hay creciente presión política para desmantelar monopolios tecnológicos y corporativos. EssilorLuxottica podría ser la próxima en la lista, pero hasta ahora los reguladores han sido permisivos y no hay señales claras de que eso vaya a cambiar pronto. EssilorLuxottica tiene un equipo de abogados y lobistas trabajando para asegurar que las regulaciones les favorezcan y tienen suficiente poder económico para influir en decisiones políticas. La historia de Leonardo Del Vecchio es, en muchos sentidos, la historia del capitalismo del siglo XX. Es la historia de un hombre que partió de la nada absoluta y construyó un imperio global. Pero también es la historia de cómo ese imperio transformó un mercado completo, creó nuevas formas de poder económico y planteó preguntas profundas sobre competencia, monopolio y libertad de elección. ¿Qué podemos aprender de Leonardo Del Vecchio y de EssilorLuxottica? Lección 1. La integración vertical es poder. Leonardo entendió desde muy temprano que el verdadero poder no está en fabricar productos, está en controlar toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la venta final, desde la materia prima hasta el consumidor. Esa integración le dio un control sobre el mercado que ningún competidor podía igualar. Lección 2. Las marcas son más valiosas que los productos. Ray-Ban, Oakley, Persol, estas marcas valen miles de millones de dólares. Y ese valor no viene de la calidad de las gafas. Viene del significado simbólico que las marcas han acumulado a lo largo de décadas. Leonardo invirtió masivamente en construir y mantener ese significado, y eso le permitió cobrar precios mucho más altos de lo que el costo de producción justificaría. Lección 3. La consolidación crea eficiencia, pero también reduce competencia. El modelo de EssilorLuxottica es extremadamente eficiente. Pueden producir millones de gafas a bajo costo. Pueden distribuirlas globalmente con logística impecable. Pueden invertir en investigación y desarrollo de formas que una empresa pequeña nunca podría. Pero esa eficiencia tiene un precio: la desaparición de alternativas reales. Y eso plantea la pregunta: ¿es mejor un mercado ultraeficiente pero con poca competencia? ¿O un mercado menos eficiente pero con más opciones? Lección 4. La ambición no conoce límites. Leonardo Del Vecchio nunca se conformó. Cada adquisición era un paso hacia la siguiente. Cada éxito era la base para un objetivo más grande. Esa ambición sin límites es lo que construye imperios, pero también es lo que genera monopolios. Lección 5. El poder real es invisible. La mayoría de la gente no sabe que EssilorLuxottica existe. No saben que cuando compran unas gafas de Prada, están comprándole a la misma empresa que fabrica Ray-Ban. No saben que Sunglass Hut y LensCrafters son de la misma compañía. Ese anonimato es intencional, porque el poder más efectivo es el que no se ve, es el que opera en las sombras, tomando decisiones que afectan a millones de personas sin que esas personas sean conscientes de quién está realmente al mando. Esto nos lleva a una reflexión final más profunda. Vivimos en una sociedad que valora enormemente la libertad de elección. Nos gusta pensar que somos consumidores racionales, que elegimos productos basándonos en calidad, precio y preferencias personales. Que el mercado es un espacio democrático donde nuestras decisiones individuales determinan qué empresas tienen éxito y cuáles fracasan. Pero la historia de EssilorLuxottica desafía esa narrativa. Porque cuando una sola empresa controla el 80% del mercado, ¿realmente estamos eligiendo? Cuando todas las marcas en la vitrina pertenecen a la misma compañía, ¿qué significa elegir? Cuando los precios están determinados no por competencia real, sino por el poder de mercado de un monopolio, ¿qué valor tiene nuestra supuesta libertad de consumo? Los defensores de EssilorLuxottica argumentan que los consumidores sí tienen opciones. Pueden comprar marcas más baratas, pueden comprar online, pueden elegir no comprar gafas de marca en absoluto. Y técnicamente tienen razón, pero ignoran algo fundamental, que las opciones reales requieren información real. Y la mayoría de los consumidores no tienen esa información. No saben que Ray-Ban y Oakley y Prada
son fabricados por la misma empresa. No saben que Sunglass Hut y LensCrafters son de la misma compañía. No saben que los precios están inflados por poder de mercado y no por costos de producción. Esta asimetría de información es lo que permite a empresas como EssilorLuxottica mantener su poder. El consumidor promedio entra a una óptica, ve 20 marcas diferentes y asume que está en un mercado competitivo. No sabe que está en un ecosistema cuidadosamente diseñado para maximizar el beneficio de una sola empresa. Y aquí está la paradoja. Incluso si los consumidores supieran todo esto, ¿cambiaría algo? Porque el poder de las marcas no es racional, es emocional. Usar Ray-Ban te hace sentir cool. Usar Oakley te hace sentir atlético. Usar Chanel te hace sentir sofisticado. Y esos sentimientos no desaparecen porque sepas quién fabrica las gafas. De hecho, para muchos consumidores, esa información es irrelevante. Lo que importa es cómo te ves, cómo te sientes, cómo te perciben los demás cuando usas esas gafas. EssilorLuxottica ha construido un imperio sobre esa verdad profunda de la naturaleza humana, que compramos identidad, no productos. Y mientras eso siga siendo cierto, su poder permanecerá intacto. Volvamos una última vez a Ray-Ban, porque Ray-Ban no es solo una marca de gafas, es un símbolo cultural que ha trascendido su función original. Es un objeto que aparece una y otra vez en momentos icónicos de la cultura pop. Y cada aparición refuerza su poder simbólico. Tom Cruise, en Top Gun, con sus aviators, encarnando el ideal del piloto de combate estadounidense. Valiente, seguro, invencible. Esa imagen se grabó en la memoria colectiva de millones de personas. Y cada vez que alguien se pone una Ray-Ban Aviator, está invocando una fracción de esa identidad. Audrey Hepburn, en Breakfast at Tiffany's, con sus Wayfarers, representando la elegancia neoyorquina. Sofisticada, misteriosa, inalcanzable. Esa imagen se convirtió en la plantilla de lo que significa ser cool en la ciudad. Bob Dylan, el poeta de la contracultura, siempre con sus gafas oscuras, ocultando sus ojos del mundo. Ray-Ban como escudo, como barrera entre el artista y la fama, entre el individuo y la masa. Will Smith, en Men in Black, con sus Ray-Ban como parte del uniforme oficial de los agentes secretos más cool del cine. Ray-Ban como símbolo de profesionalismo extremo, de competencia, de misterio. Cada una de estas apariciones no fue accidental. Fueron el resultado de decisiones conscientes de diseñadores de vestuario, directores de cine, y sí, también de acuerdos de product placement. Pero el resultado es el mismo. Ray-Ban se convirtió en más que un producto. Se convirtió en un lenguaje visual que todos entendemos. Y ese es el verdadero genio de EssilorLuxottica. No venden gafas, venden narrativas, venden identidades, venden la promesa de que, al ponerte un par de Ray-Ban, te conviertes en una versión ligeramente más cool, más segura, más interesante de ti mismo. Y la gente está dispuesta a pagar $300 por esa promesa. Pero no todos lograron sobrevivir al tsunami de Leonardo Del Vecchio. La historia de EssilorLuxottica también es la historia de sus competidores, que fueron aplastados, absorbidos o marginados. Empresas que en algún momento fueron poderosas, pero que no pudieron competir contra la máquina perfecta de integración vertical que Leonardo había construido. Safilo, por ejemplo, era la segunda empresa más grande de gafas del mundo. Fundada en Italia en 1934, tenía una historia casi tan larga como la de Luxottica. Fabricaba gafas para marcas como Dior, Fendi, Gucci, Hugo Boss, Jimmy Choo. Tenía fábricas en Italia, China, Estados Unidos. En los años 2000, Safilo y Luxottica eran rivales directos. Competían por los mismos contratos de licencia, por las mismas estanterías en las tiendas, por los mismos consumidores. Pero Safilo cometió un error fatal. No invirtió en integración vertical. Se quedó como un fabricante puro. No compró cadenas de tiendas. No desarrolló marcas propias suficientemente fuertes. Dependía demasiado de las licencias de marcas de lujo. Y cuando esas marcas empezaron a renovar contratos con Luxottica, que podía ofrecerles mejores condiciones porque controlaba la distribución, Safilo empezó a perder terreno.
En 2019, Safilo perdió el contrato con Gucci, una de sus marcas más importantes. Fue un golpe devastador. Las acciones de Safilo se desplomaron. La empresa tuvo que reestructurarse, despedir empleados, cerrar fábricas. Hoy, Safilo sigue existiendo, pero es una sombra de lo que fue. Es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no tienes integración vertical en un mercado dominado por alguien que sí la tiene. Marchon, otra empresa importante, sufrió un destino similar. Fossil Group intentó competir lanzando su propia línea de gafas, pero no pudo escalar. Derrigo, Marcolin y otros fabricantes europeos siguen operando en nichos específicos, pero ninguno tiene el alcance global de EssilorLuxottica. La lección es clara: en el mercado de las gafas, o te integras verticalmente o desapareces. Leonardo Del Vecchio lo entendió antes que nadie, y eso le dio una ventaja insuperable. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: recuperar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición moldearon nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas significa entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Pero hay otra dimensión de esta historia que no podemos ignorar. Porque detrás de los miles de millones de dólares, las adquisiciones espectaculares y los márgenes de beneficio estratosféricos, hay cientos de miles de personas reales trabajando en fábricas, tiendas, oficinas. Gente que corta acetato, pule lentes, atiende clientes, gestiona inventarios. Gente cuyas vidas están directamente afectadas por las decisiones que se toman en las salas de juntas de EssilorLuxottica. Leonardo Del Vecchio tenía fama de ser un jefe exigente pero justo. En Agordo, el pueblo donde fundó Luxottica, era visto como un héroe local. Dio empleo a miles de personas en una región que de otra forma hubiera quedado vacía por la emigración. Construyó infraestructura, invirtió en la comunidad, creó oportunidades. Muchos de los empleados originales de Luxottica trabajaron con él durante décadas. Le eran leales porque él había sido leal con ellos. Pero conforme Luxottica creció y se globalizó, esa relación personal se diluyó. Las fábricas se trasladaron a China y otros países con mano de obra más barata. Las condiciones laborales en esas fábricas han sido cuestionadas múltiples veces por organizaciones de derechos humanos. Hay reportes de jornadas laborales excesivas, salarios bajos, condiciones de seguridad deficientes. EssilorLuxottica ha respondido a estas acusaciones con programas de responsabilidad social corporativa, auditorías a proveedores, códigos de conducta. Pero los críticos argumentan que estas medidas son más relaciones públicas que cambio real. Que mientras la empresa facture miles de millones y pague salarios mínimos en sus fábricas asiáticas, hay una desconexión ética fundamental. También hay cuestionamientos sobre las condiciones laborales en las tiendas minoristas. Empleados de LensCrafters y Sunglass Hut han reportado presión excesiva para cumplir objetivos de ventas, falta de beneficios laborales adecuados y ambientes de trabajo tóxicos. En Estados Unidos ha habido demandas colectivas por violaciones laborales. EssilorLuxottica ha negado estas acusaciones y argumenta que ofrece condiciones competitivas en la industria. Pero la frecuencia de las quejas sugiere que hay problemas estructurales. Esta es la otra cara del imperio, la que no aparece en las campañas publicitarias glamorosas de Ray-Ban, la que no se discute en las presentaciones de resultados trimestrales, pero que es tan parte de la historia como los miles de millones en beneficios. Si miramos hacia el futuro, es claro que las gafas, tal como las conocemos, están evolucionando. La tecnología está transformando lo que significa ver. Y EssilorLuxottica está en una carrera contra el tiempo para no quedarse atrás. Las gafas inteligentes son solo el principio. Empresas como Apple están trabajando en dispositivos de realidad aumentada que proyectarán información directamente en tu campo de visión. Podrás ver direcciones de navegación flotando en el aire frente a ti. Podrás ver mensajes de texto sin sacar tu teléfono. Podrás identificar objetos, traducir idiomas en tiempo real, acceder a información contextual sobre todo lo que miras. Esto no es ciencia ficción. Es tecnología que ya existe en forma primitiva
y que será mainstream en los próximos 10 o 15 años. Y cuando eso suceda, las gafas dejarán de ser un accesorio de moda o un dispositivo médico. Se convertirán en interfaces digitales esenciales, en extensiones de tu mente. Essilor Luxottica lo sabe, y por eso está invirtiendo masivamente en este campo. Pero enfrenta competidores formidables: Apple, Google, Meta, Microsoft, empresas con recursos prácticamente ilimitados y capacidad tecnológica que Essilor Luxottica no tiene. La pregunta es, ¿podrá Essilor Luxottica mantener su dominio en la era de las gafas inteligentes? ¿O será desplazada por los gigantes tecnológicos que tienen mejor software, mejores sensores, mejores algoritmos? La respuesta probablemente está en algún punto medio. Essilor Luxottica tiene algo que Apple y Google no tienen: décadas de experiencia en hacer gafas que la gente realmente quiere usar. Saben cómo hacer que un dispositivo sea cómodo, ligero, estéticamente atractivo. Saben cómo construir marcas que resuenan emocionalmente con los consumidores. Los gigantes tecnológicos tienen la tecnología, pero no tienen el diseño ni las marcas. Por eso las alianzas, como la de Ray-Ban con Meta, son estratégicas. Combinan las fortalezas de ambos mundos, y probablemente veremos más de estas colaboraciones en los próximos años. Pero también es posible que emerja un nuevo tipo de empresa, una que fusione completamente tecnología y moda desde el principio. Una que no sea ni una empresa de gafas tradicional, ni una empresa tecnológica tradicional, sino algo híbrido. Y esa empresa podría desafiar el dominio de Essilor Luxottica de formas que hoy no podemos predecir. Llegamos así al final de esta historia, y la pregunta inevitable es: ¿el dominio de Essilor Luxottica es bueno o malo para los consumidores? ¿Deberíamos celebrar la eficiencia y el alcance global de esta empresa, o deberíamos preocuparnos por su poder de mercado excesivo? La respuesta honesta es: depende de tu perspectiva. Si valoras la eficiencia, la disponibilidad global, la calidad consistente, entonces Essilor Luxottica es una historia de éxito. Han logrado crear una cadena de suministro global que puede fabricar millones de gafas de alta calidad y distribuirlas en más de 150 países. Han invertido miles de millones en investigación y desarrollo, creando tecnologías de lentes que mejoran la visión de millones de personas. Han mantenido marcas icónicas como Ray-Ban relevantes durante décadas, adaptándolas a nuevas generaciones sin perder su esencia. Pero si valoras la competencia, los precios bajos y la diversidad de opciones reales, entonces Essilor Luxottica es un problema, porque su dominio del mercado les permite cobrar precios artificialmente altos, porque su control sobre la distribución sofoca a competidores más pequeños que podrían ofrecer alternativas innovadoras, porque la ilusión de elección, 20 marcas diferentes que pertenecen a la misma empresa, es, en última instancia, una trampa para el consumidor desinformado. La verdad probablemente está en algún punto medio. Essilor Luxottica es eficiente, pero también es excesivamente poderosa. Ha creado valor, pero también ha extraído rentas monopolísticas. Ha innovado en algunos campos, pero ha sofocado innovación en otros. Y esta ambigüedad es, en sí misma, reveladora, porque nos recuerda que el capitalismo no es simplemente bueno o malo, es un sistema complejo con trade-offs inevitables. La concentración de poder económico puede generar eficiencias, pero también puede generar abusos. La competencia puede generar innovación, pero también puede generar inestabilidad. No hay respuestas fáciles. Lo que sí sabemos es que historias como la de Essilor Luxottica nos obligan a reflexionar sobre el tipo de economía que queremos. ¿Queremos un mercado donde una empresa controla el 80% de la producción? ¿O queremos un mercado más fragmentado, menos eficiente, pero con más opciones reales? ¿Preferimos precios ligeramente más bajos y menos calidad, o precios más altos y calidad consistente? ¿Valoramos más la libertad de elección o la garantía de disponibilidad? Estas son preguntas que cada sociedad debe responder por sí misma, y las respuestas varían según valores, prioridades, contextos históricos. Pero lo importante es hacernos estas preguntas, ser conscientes del poder que empresas como Essilor Luxottica tienen, y exigir
que ese poder sea ejercido con responsabilidad. Leonardo del Vecchio murió siendo uno de los hombres más ricos de Europa. Su fortuna personal se estimaba en más de 25.000 millones de dólares. Tenía propiedades en Milán, en la Riviera Italiana, en el Caribe. Su colección de arte valía cientos de millones. Sus hijos heredaron no solo su riqueza, sino también el control de Essilor Luxottica. Pero lo más extraordinario de su historia no es el dinero, es el arco narrativo imposible. Un niño nacido en la pobreza absoluta, abandonado por su madre porque no podía alimentarlo, criado en un orfanato, donde lo único que aprendió fue a trabajar el metal. Ese niño se convirtió en el hombre que dominó cómo ve el mundo. Literalmente, porque cada vez que alguien se pone unas gafas de Ray-Ban, o de Oakley, o de Prada, o de cualquiera de las decenas de marcas que Essilor Luxottica controla, está interactuando con el legado de Leonardo del Vecchio. Está viendo el mundo a través de lentes que su imperio fabricó, diseñó, distribuyó. Eso es poder. No el poder de los ejércitos o de los gobiernos, sino el poder silencioso del mercado. El poder de controlar algo tan fundamental como la visión. El poder de decidir cómo millones de personas se ven a sí mismas y cómo son vistas por los demás. La historia de Ray-Ban y Essilor Luxottica es, en última instancia, una historia sobre ambición, sobre cómo un hombre con nada construyó todo, sobre cómo la voluntad, la inteligencia, la paciencia y la implacabilidad pueden transformar el mundo. Pero también es una historia sobre las consecuencias de esa ambición, sobre cómo el éxito extremo de uno puede significar la desaparición de muchos, sobre cómo la concentración de poder económico puede ser tanto una maravilla de eficiencia como una amenaza a la libertad de elección. Y quizás lo más importante, es una historia que nos recuerda que detrás de cada producto que consumimos, de cada marca que usamos, de cada tienda donde compramos, hay decisiones, estrategias, poderes que no vemos, que el mercado no es un espacio neutral, es un campo de batalla donde se libran guerras silenciosas por control, influencia, beneficios, y donde los ganadores escriben las reglas que el resto debemos seguir. Ray-Ban comenzó como un proyecto militar para proteger los ojos de los pilotos de combate. Hoy es un símbolo global de estilo, un objeto de deseo presente en todas las culturas, y la joya de la corona de un imperio de 23.000 millones de dólares. Ese viaje, desde el cielo de guerra hasta la pasarela de moda, desde Bausch y Lomb hasta Essilor Luxottica, desde la funcionalidad hasta el significado, es una de las grandes historias del capitalismo moderno. Y como todas las grandes historias, no tiene un final definitivo, porque Essilor Luxottica sigue creciendo, sigue adquiriendo, sigue innovando, sigue construyendo su imperio. Y mientras haya personas que quieran verse bien, que necesiten corregir su visión, que busquen identidad en los objetos que usan, Essilor Luxottica estará ahí, invisible pero omnipresente, poderosa pero anónima, controlando silenciosamente cómo vemos el mundo. Y quizás esa es la lección final, que el poder más efectivo es el que no se ve, el que opera en las sombras, el que construye imperios sin que nadie note que está sucediendo. Leonardo del Vecchio lo entendió y construyó su imperio sobre esa verdad fundamental. La próxima vez que te pongas unas gafas de sol, mira más allá de la montura. Pregúntate quién las fabricó, quién las diseñó, quién decidió cuánto debías pagar por ellas. Pregúntate cuántas opciones reales tienes y cuántas son solo ilusiones cuidadosamente construidas. Porque en ese simple acto de ponerte unas gafas, estás participando en un sistema de poder que se extiende por todo el planeta. Un sistema construido por un huérfano italiano que soñó más grande que nadie y que logró que el mundo entero viera a través de sus ojos.